en la Superintendencia Nacional. Eh, he sido, hace poco he sido jefe de la Oficina General de Recursos Humanos. Por un cambio de gestión, ahora soy coordinador general de recursos humanos. Y de alguna forma, manejando 5.000 trabajadores a nivel nacional, 1.900 son 728 y la diferencia son CAS. Antes teníamos personal 276, pero debido a la unificación al régimen laboral 728 del año 2001, cerramos en ese régimen laboral, ¿no? La idea es, a ver si a través del chat, me parece que hay un grupo de 25 personas que se han inscrito a este curso, es ir conociéndolos, ver de qué entidades vienen, si son gobiernos regionales, son municipalidades, son del Ejecutivo, de qué régimen. La idea es saber muy bien qué es lo que quieren conocer, qué problemas tienen. Yo sé de que la gran mayoría seguramente están iniciando un periodo de gobierno, en los casos de municipalidades y gobierno regional, que han iniciado el 1 de enero, ¿no? Y lógicamente tengo conocimiento de que gobierno municipal o regional que se va no deja nada, pues. No deja presupuesto, no deja personal capacitado, no deja información, no deja planificación, solamente están apurándose en el tema, digamos, relacionado a lo que es, cumplir con el tema de reparar las pistas y todos los servicios que requieren, ¿no? Pero en el tema administrativo no nos dejan nada y el equipo que ingresa, lógicamente, tiene que tener un equipo de experiencia, capacitado, solvente, que pueda manejar ese tema. Entonces vamos a dar acá algunos tips para poder, de alguna forma, dentro de la experiencia que tienen y dentro de lo que requieran conseguir en este curso, eh, puedan obtener algunas respuestas. Adicionalmente, tal como quedé con el Centro de Educación Continua San Pablo, algunas preguntas que requieran hacerlas, las vamos a contestar el día de mañana. Yo les voy a dejar mi correo electrónico en el chat, a efectos de poder responder con tranquilidad el tema que ustedes requieran, pues, ¿no? Porque yo sé que deben tener muchas preguntas y en alguna parte dentro del contenido del curso vamos a hacerlo ya con dinámica, con la experiencia que me ha tocado vivir últimamente, inclusive en el Ministerio de Economía, inclusive con los cambios y la rotación alta que ha habido de gente de economía, inclusive de los sectoristas que de alguna manera, entre comillas, nos quieren acompañar en la gestión, ¿no? Pero a veces cuando uno llama a un sectorista de economía, es mañana, tarde y nunca, porque a veces no nos atienden con la rapidez que uno desea, ¿no? Entonces, esos temas también vamos a comentarlos, por experiencia propia. La semana pasada estuve en economía, he tenido que reclamarle al Víctor Hugo Montoya, al de gestión fiscal de recursos humanos, decirle, oye, si pone gente, pon gente capacitada, pues que atiendan. Si son sectoristas, deben atendernos. Entonces, eso es lo que deben hacer los sectoristas en economía. Bueno, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver, en principio, una introducción de lo que es los regímenes laborales, los problemas que hubieron y se suscitaron a lo largo de la historia. Adicionalmente, vamos a entrar al régimen 276 y vamos a tocar parte de la 728 que mañana vamos a continuar con el régimen CAS. Entonces, iniciamos este curso y bueno, cualquier cosa me van preguntando, cualquier idea a través del chat. Ok, vamos a poner la presentación, vamos a compartir la pantalla. A ver, un momentito. Listo. A ver, un minuto.
No sé si ven la presentación. A ver, Todavía no, señor César, todavía ya, no. ya, ahí la paso. A ver, ¿qué tal? Hace un momento la probamos bien. Un minuto, por favor. Siempre hay estos temas de... Acá yo la tengo a la vista. ¿Ustedes la tienen a la vista? Todavía no se divisa, señor César, todavía no. A ver, algo está pasando. Ahora ya. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Solo amplíe nomás la pantalla. A ver. Ya sí se ve mucho mejor. Ya está, ya se ve. Correcto, ¿Está correcto. bien ahí? Ahí está, perfecto. Ya, perfecto. Ok, vamos a introducirnos a lo que es la problemática de los regímenes laborales. Bueno, muchos de repente tampoco, bueno, no sé la configuración etaria de todos ustedes, no sé si serán mayores que yo, menores que yo, de la misma edad, intermedio, no lo sé, pero al momento de, digamos, de ingresar al sector público, siempre hay historia sobre lo que sucedió digamos, en los años 90, ¿no? Entonces, y básicamente sobre lo que se llama la reestructuración del Estado. Eh, Cuando culminó el gobierno de Alan García, miren, nos dejó una inflación de 2.178.482%. Miren, y yo sé que seguramente los papás de ustedes o abuelos de ustedes les habrán comentado que hacían la cola, ¿no? Para comprar leche, no era leche Gloria, sino leche Enzi, que era una bolsita de leche en polvo, y para comprar arroz, azúcar, colas interminables, ¿no? Y si costaba, por decir, un sol el día de hoy, la bolsita de leche Enzi, mañana estaba un sol 20 y pasado mañana un sol 50. Esa era la variación digamos, de la inflación económica que nos tocó vivir en esos años, ¿no? Entonces, la recaudación tributaria inclusive en ese tiempo representaba un 13% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y cayó hasta un 4.9, imagínense, de 13% bajar a 4.9, prácticamente es llegar a la extrema pobreza, ¿no? Y los empleados públicos de 614.000, casi 615.000 empleados públicos pasaron a 730.000. Los gastos administrativos de las diferentes entidades públicas subieron considerablemente. Entonces, todo eso hizo de que el gobierno no pudiera manejar bien sus gastos, ¿no? Gastos por planilla y gastos por servicios. Entonces, ¿qué pensó, digamos, el gobierno de Fujimori cuando ingresó el año 90? Al ver todos estos desbarajustes económicos, dijo, bueno, lo más fácil es comprar las renuncias. Al principio, ¿no? Ok, vamos a comprar las renuncias. Entonces, dentro de esa compra de renuncias también se vio la manera de reducir la jornada laboral de los trabajadores a determinadas horas o a mitad de tiempo, etcétera, ¿no? Pero no era convincente esa fórmula. Entonces, Hurtado Miller y su equipo comenzaron a darse cuenta de que la reducción de horas
la compra de renuncias no era quizás lo más indicado, porque cuando hicieron una primera encuesta, vieron de que de un 100%, un 20% podía acogerse a la compra de renuncias. Pero igualmente lo lanzaron la compra de renuncias. Y efectivamente no llegó a un 20%, llegó a un más o menos 18%, 17% de las renuncias. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, ok, si no quiere renunciar la gente, habrá que hacer una evaluación del desempeño, pues. Habrá que evaluar a todos y ver quiénes se quedan. Pero eso de evaluar a todos a las finales no sirvió de nada porque los exámenes, si yo más no recuerdo, en ese tiempo los exámenes los tomaron como para no aprobar a nadie. Básicamente, 450.000 trabajadores de diferentes sectores lograron salir de las entidades públicas, ¿no? En una primera etapa. En una segunda etapa salieron 300.000 más, o sea, casi los 715.000 que habían copado el sector público. Entonces, al reducir de alguna manera la planilla de esa forma, básicamente se empezaron a crear nuevas entidades públicas, como la SUNAT, bajo régimen 728, la SUNAR, entidad en la cual yo trabajo, que se creó el año 94, que también es régimen 728, pero se quedaron algunos trabajadores de la 276, bueno, quedaron, yo me acuerdo cuando ingresé a la SUNAR, encontré un promedio a nivel nacional de 25 trabajadores de 276, y con esos 25 no podíamos iniciar actividades, ¿no?, de registros públicos. Entonces, se hicieron los concursos públicos a nivel nacional. Ahora somos una planilla de 728, más o menos de casi 2.000 trabajadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, los trabajadores 276, como en otras entidades de regímenes como la de nosotros, la 728, renunciaron a su régimen 276 y se acogieron mediante una resolución, digamos, del pliego, al régimen general que en ese momento era de la 728, ¿no? Y ahora, en este caso, como la SUNAT, SUNAR, Indecopi y otras entidades 728 no tienen personal 276 y ni siquiera obreros, ¿no?, que de alguna manera trabajen con ellos. Entonces, esta nueva reformulación del Estado también determinó que al ver ese desorden en planillas y en documentos administrativos como el CAP, el cuadro de asignación de personal, el presupuesto analítico de personal, el manual de organización y funciones de ese tiempo, los reglamentos de organización y funciones y todas aquellas directivas y normas que el INAP, que era el Instituto Nacional de Administración Pública, en los años 90, de alguna manera dotaba toda la información a las entidades públicas para que gestionen en lo concerniente a, a los sistemas administrativos, fueron determinando acciones para poder sistematizar y gestionar las empresas del Estado, inclusive las nuevas que fueron creadas. Es así que mediante decreto supremo la 004/2001 se crea una comisión multisectorial para estudiar la situación del personal de la administración pública en general, ¿no? Entonces, dentro de la parte descriptiva que ellos señalaron fue lo siguiente, ¿no? La descripción y sistematización de los principales problemas determinados por la comisión, información cuantitativa de los trabajadores sujetos a los regímenes laborales públicos y privados, así como de personas contratadas bajo servicios no personales y otros similares. Miren, en esos años 70, 80, 90, hasta el año 2000, los servicios no personales era lo que de alguna manera reemplazaba a los regímenes laborales y ganaba mucho más que un 276 y un 728 en sus inicios, ¿no? Entonces, ya después vamos a hablar más adelante de como un plus adicional de lo que es los servicios no personales. En la parte analítica,
esta comisión determinó hacer un análisis del régimen público contrastándola con las necesidades de la Administración Pública Central. También analizó la aplicación del régimen privado en la Administración Pública Central, o sea, el gobierno central ejecutivo, su compatibilidad con el ejercicio de la función pública y limitaciones e implicancias. Y esta es la parte básica, ¿no? El análisis de una estructura remunerativa de los servidores públicos de la Administración Pública Central, que después se logró, ¿no? Que ahora tenemos una escala remunerativa para el sector público hasta un tope de 15.600, ¿no? Eso se ve, digamos, en las entidades tanto municipales, regionales, algunas de las 728, pero vemos que los ministerios, estas estructuras remunerativas, en los casos de altos funcionarios, son mayores. En la parte normativa, igual esta comisión determinó ver propuestas de normas para solucionar los problemas que se detecten como consecuencia de los análisis, ¿no? La comisión trabajó, digamos, estuvo 2 años, emitió los informes que determinaron justamente las modificaciones de los cuadros de asignaciones de personal, los lineamientos, las modificaciones, inclusive indicaron que debía existir un régimen especial para los trabajadores públicos, un solo régimen, ¿no? Claro, como propuesta fue buena, pero a la final es que vimos, se adicionó otro régimen público al régimen de las 728 para las empresas del marco público, para la 276, luego entraron los CAS, luego salió la ley Servir, que es lo que ellos estaban de alguna manera propugnando para poder incorporar a todas digamos, los regímenes laborales a la ley Servir, y que supuestamente en 6 años esta ley Servir iba a ser una sola. Bueno, eso fue el año 2014, pues ya tenemos, ya vamos a cumplir 10 años, la ley Servir aún está estancada, muchas entidades públicas dentro de los 4 pasos que son para llegar a concluir y tener el cuadro de puestos de la entidad, el mapeo de puestos, muchas de ellas están en la primera etapa. Por ejemplo, aquí en SUNAR, nosotros estamos desde el año 2012 en la primera etapa, en la resolución de nombramiento de la comisión para el traslado a la ley Servir. ¿Qué quiere decir en el fondo eso? De que no hay, digamos, el impulso necesario de los, digamos, en este caso, del ministerio, o sea, yo pertenezco como sector al sector justicia, ¿no? Entonces, los ministros de ese entonces y los que están ahora no tienen ninguna intención de impulsar la ley Servir. Y así ha sucedido en muchas entidades del Estado, ¿no? En cambio, Servir ha ido direccionándolo más a otras entidades de la 728, pero también se resisten. Por eso que no hay un avance sincerado en el tema del pase de regímenes laborales a la ley Servir. Yo particularmente no hubiera creado un régimen ley Servir. Lo que hubiera hecho es, en el capítulo del régimen laboral 728, porque si ustedes leen, no sé si han tenido la oportunidad de leer el decreto legislativo 728, el texto único ordenado del decreto legislativo 728, y si lo comparan con la ley Servir y su reglamento, es un símil así igualito. Entonces, si yo hubiera hecho un símil a la 728, hubiera aperturado un capítulo, ¿no? De los trabajadores públicos, trabajadores o servidores, como le dicen en Servir, de los servidores y funcionarios públicos, un capítulo especial en la 728, en lugar de crear una ley. Y ahí yo les aseguro, hubiera tenido, digamos, hubiera manejado el régimen 728 bajo el marco público, como debe ser y como se está haciendo actualmente en muchas entidades públicas con este decreto de la 728. Ahora vamos a entrar al tema de los principales regímenes laborales. Efectivamente, tenemos, no sé si se está compartiendo bien. Sí, está viéndose en pantalla.
Está bien, ya. 1.1, los regímenes laborales en el Perú. Ahora sí vamos a entrar a lo que nos llama, digamos, el curso, ¿no? Efectivamente, esa introducción que les he comentado ha traído como respuesta, y ustedes lo están palpando, de que exista, digamos, un problema en el sector público, ¿no? Hay regímenes, digamos, en las cuales cuando uno ingresa a trabajar, a usted le dicen, ok, señor, ¿sabe qué? Usted ha ingresado el día de hoy, nosotros somos una empresa pública, somos del decreto legislativo 276, y de acuerdo, y por si acaso la carrera administrativa ya no existe, ya solamente va a ganar una remuneración tal por el momento, hay ciertas limitaciones, ya la remuneración ha sido unificada, de acuerdo a la legislación del año 2019, esta es su remuneración reunificada. Por si acaso, sus derechos y obligaciones son estas, o sea, y nos comienzan a dar el reglamento de ingreso del servidor civil, ¿no? Donde ahí están todos los derechos y obligaciones a los cuales tenemos que tomar en cuenta. Entramos a una empresa del decreto legislativo 728, ¿no? Ganamos el concurso público, nos citan un día ya para firmar el contrato, y ahí de alguna manera nos comentan de que estamos en el régimen laboral 728, usted va a ganar de acuerdo al nivel en el cual está, es usted nivel profesional, va a ganar en tal categoría, tal remuneración, su horario de trabajo es el siguiente, le vamos a dar uniformes verano-invierno, le vamos a dar una asignación por movilidad de tanto, una asignación por alimentación de tanto, y adicionalmente va a tener su CTS, va a tener sus vacaciones por 30 días, su gratificación en julio y en Navidad. Entonces uno comienza a sumar y dice, oiga, y todo eso, ¿cuánto suma, no? Entonces nos damos cuenta de que nuestra remuneración básica es, por decir, 3.000 soles, y al final del año estamos sacando más de una mensualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se van sumando adicionalmente los beneficios que tenemos en la 728, y si es una entidad del Estado donde hay negociación colectiva, como en la que yo manejo, donde tengo 15 sindicatos, una por cada oficina zonal de registro público, tenemos 15 oficinas zonales, en la sede central tengo otros sindicatos, son 16, aparte tengo un sindicato de reincorporados que se llama Sintrep, son 17 sindicatos, y en total tengo una federación que aglutina a los sindicatos que le dije de las zonas, un sindicato de la sede central, uno de la zona 9 y el Sintrep, tengo 4. Acabo de culminar el año pasado 2 negociaciones colectivas con trato directo en la SUNAR y 2 con laudo arbitral. ¿Cuánto les he pagado por cierre de empleo a cada uno? En el caso de la zona 9, están ganando un promedio de 27.000 soles por cierre de empleo. Miren esa cantidad. ¿Quién tiene la culpa? Yo no tengo la culpa, porque yo al momento de estar en la comisión negociadora, lo único que hice fue lanzar propuesta cero. ¿Qué quiere decir propuesta cero? Que no voy a pagar ni un sol. Entonces, ¿qué cosa determinó ese tema? Que al haber propuesta cero por parte de la entidad, se fueron al lado arbitral, que para ellos era lo que se llama la negociación potestativa, ¿no? Entonces salieron ganando. ¿Culpa mía fue? No. Aquí el Estado aquí le va a exigir o mirar mal a los árbitros. Por eso cuando ustedes tengan la oportunidad de manejar una negociación colectiva, siempre presenten propuesta cero. Yo nunca doy nada. Y eso me sirve para que más adelante no me toquen la puerta. En los tratos directos que tuve, lo único que pudimos sacar un tema, claro, al final me llamaron, pero lamentablemente en esa negociación, que fue razonable para los trabajadores, le dieron un cierre de empleo de 12.500 a cada trabajador, y adicionalmente les dieron un incremento de alimentación y movilidad hasta 1.050 mensual. Entonces son temas que hay en los registros públicos y hay que saber manejarlos, ¿no? Eso es lo que manejamos en la 728, negociaciones colectivas. Y como les digo, o sea, eso lo voy manejando desde el año 2006, en la cual se crearon los sindicatos.
Y eso es lo que nos dejan los regímenes laborales. En el tema CAS, tengo un sindicato FETRACAS, tengo 2.165 CAS en la SUNAR a nivel nacional. Acabo de negociar con ellos. Igual, lo mandé al lado arbitral. ¿Cuánto sacaron? 12.500 de cierre de empleo. Adicionalmente, sus 4 soles diarios de alimentación y movilidad. ¿Está bien para ellos? Está perfecto. Está perfecto, porque ustedes saben de que un trabajador CAS dentro de este régimen no tienen cuadro de asignación de personal y no tienen presupuesto analítico de personal. El trabajador CAS, de alguna manera, es una necesidad presupuestal que luego, a lo largo del tiempo, fue de alguna manera configurándose como un nuevo régimen laboral. Antes yo decía, oye, tengo 500 soles y quiero un personal CAS. Ya, ok, con esos 500 vamos a pagar. Ahora ya no, ahora lo que tengo que ver es tener un registro AIR para ese personal CAS, ingresar el presupuesto, que el MEF lo apruebe, y tengo que tener un CAS ahora. Hay CAS temporales y hay CAS que ya son indeterminados, gracias a esta ley de presupuesto, que más adelante lo vamos a ver con tranquilidad. Miren, me estoy adelantando, pero eso es lo que vamos a ver y es la realidad lo que está sucediendo. Entonces, tanto en el sector público como privado, en este momento hay 39 tipos distintos de regímenes laborales, de los cuales en la actividad pública existen actualmente 15 regímenes laborales. Y esto es lo que siempre Servir presenta, ¿no? Y acá están los 15 regímenes laborales. Por ejemplo, en las carreras generales, la administrativa, que es la única que tiene la 276, ¿no? La carrera administrativa que ha sido cerrada en el año 91, es la única que considera o consideraba la carrera administrativa. Sin carrera con vínculo laboral. ¿Por qué sin carrera? O sea, cuando hablamos de carrera administrativa es la progresión, ¿no? Uno entra, digamos, en una categoría menor y durante los años la carrera administrativa te va dando bonificaciones hasta que llegas a ascender a tu tope dentro de tu categoría o de repente pasar a otra categoría, y todo depende de tu profesionalización, ¿no? Sin carrera con vínculo laboral, la 728 y CAS. O sea, son dos carreras que lógicamente que no, o sea, son dos de regímenes, mejor dicho, que no tienen carrera administrativa y ahora sí, bueno, la 722 siempre ha tenido vínculo laboral, pero la 276, en este caso, mejor dicho, la 1057, recién con los años los han configurado como régimen laboral. Nació como para una existencia de 6 años, pero igual, esto fue, si bien ustedes no recuerdan, por el exceso de los contratos por servicios no personales hasta el año 2007 se formó una comisión y crearon el 2008, digamos, este régimen laboral de la 1057, ¿no? En agosto del 2008. Y gracias a la magia, pues, de ese gobierno de turno, ¿qué hizo? Ok, se crea el régimen 1057 y no más entran los servicios no personales y los que estaban con contratos de servicios no personales que pasan directamente al 1057. ¿Y qué sucedió? Que hoy en día tengo muchos trabajadores que eran servicios no personales que me están de alguna manera configurando el haber ingresado directamente a la 1057 sin concurso público en ese año 2008, me están, y habiendo estado como servicio no personal, me hicieron las demandas y todo el tiempo que estuvieron como servicios no personales, porque ingresaron justamente al escenario de la 1057, los juzgados laborales les dieron la razón y estoy pagando sendas indemnizaciones solamente por esta jugada que hizo el gobierno de ese año 2008, ¿no? Lo que debió haber hecho fue lo siguiente, ok, tengo contrato por servicios no personales, ok, lo cierro, voy a lanzar un concurso para que pasen a la 1057 y tenía que hacer el concurso, así me demora el mes, ¿no? O sea, señalaba el concurso y metía al personal 276 al régimen 1057, pero no se hizo así. Todos los SNP al día siguiente ya eran 1057. Y
lograron ganar sus demandas, pues, a futuro. Muchos de ellos, hasta el momento, sigo pagando indemnizaciones, me siguen llegando demandas de muchos trabajadores que estuvieron bajo esa figura. Después tenemos carreras especiales, ¿no? El profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, asistenciales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, militares y policías, ¿no? Que de alguna manera la ley Servil no lo va a tocar a ellos, ¿no? O sea, ellos ya van a mantenerse, digamos, en esos regímenes, ¿no? Tenemos también los gerentes públicos que está dentro de, sí, de la ley Servir, que de alguna manera es un régimen especial que ha creado Servir, donde ellos convocan, hacen la convocatoria de personal, los que ganan los capacitan, y luego son enviados, destacados, mejor dicho, con una remuneración fuera, que está fuera del mercado de una entidad, y de alguna forma ingresan como jefe de abastecimiento, jefe de personal, directores de oficina, esos son los gerentes públicos, ¿no? Y aquellos sin carrera con vínculo civil, como los convenios de administración con el PNUD, ¿no? Y el Fondo de Apoyo Gerencial, lo que hoy en día que también se llama el PAC, el personal altamente capacitado. Y eso es lo que yo no entiendo. O sea, siempre yo me pregunto, ¿qué tiene que ver un personal del Fondo de Apoyo Gerencial, un personal altamente calificado, con un gerente de un ministerio o un director de un ministerio, con un gerente de una entidad 728? O sea, ¿en qué se diferencia? En nada dentro del tema profesional, pero sí se diferencia en la parte remunerativa, porque el máximo tope que paga el Fondo de Apoyo Gerencial, por ejemplo, para un titular de pliego o para un titular de una entidad, son 25.000 soles, y luego va bajando a 22.500, luego a 18, luego a 16, y un tope, y el más alto está más o menos en 8.000 soles hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia a los profesionales que estamos en las entidades laborando como jefes de unidad, jefes de oficina o de repente gerente general? ¿Qué nos diferencia? Justamente la remuneración. Por eso que muchos buscan, digamos, estos fondos de apoyo gerencial o el PAC. Y como muchos conocemos, en la mayoría de ministerios hay de alguna manera unos cupos, unas cuotas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, a justicia le doy 5 trabajadores PAC, ¿no? Y lo maneja los asesores del ministro y algunos directores. O a salud le doy 10 PAC, o al Ministerio de Guerra le doy 7 PAC, o Fondo de Apoyo Gerencial le daré 8, etcétera. Entonces, ellos van ganando muy diferente a la escala remunerativa de las propias entidades. Eso es el servicio civil, y miren la diferencia de regímenes que hay con los diferentes pagos. ¿Cuál es la carrera que paga poco? La 276, lamentablemente. La 276. Y aquí tenemos los regímenes laborales digamos, del sector privado, ¿no? Tenemos aquellas por actividad, que son las de construcción civil, y tenemos la de las MIPES, las medianas y pequeñas empresas, régimen agrario, régimen minero, portuario, exportación no tradicional, régimen pesquero. Por la naturaleza del trabajo, tenemos las trabajadoras del hogar, los guardianes y porteros, los trabajadores a tiempo parcial, los médicos cirujanos, el régimen laboral de la enfermera, ahora el régimen del teletrabajo, el régimen laboral del artista, régimen laboral de los porteadores. Por las condiciones especiales del trabajador, tenemos aquellos contratos para los trabajadores extranjeros, ¿no? Igual para los trabajadores adolescentes, para la madre trabajadora, para la protección a los trabajadores con VIH, los trabajadores con discapacidad, que hoy en día está mucho, de alguna manera, más severo en las contrataciones, donde hay una bonificación que en cada concurso público debe de haber, digamos, en caso ingrese un discapacitado, tiene una bonificación, un plus aparte, ¿no?
Entonces, si yo trabajador, de alguna manera que no soy discapacitado, estoy empatado con un trabajador discapacitado, esa bonificación plus que tiene el discapacitado le va a hacer ganar a él, ¿no? A veces uno dice, esto es discriminatorio, pero bueno, las reglas son esas, ¿no? Igual, trabajador migrante andino, para padres trabajadores y para trabajadores con TBC, ¿no? Esos son los regímenes laborales en el sector privado. Ahora entremos a lo que son los regímenes laborales generales, que es parte de este taller, ¿no? Dentro de estos regímenes laborales generales está la 276, que es la ley de base de la carrera administrativa del año 1984, el decreto legislativo 728, que hoy en día es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que tiene dos partes, ¿no? Luego el decreto legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Esto fue el año 2008, como le comenté. La 728 fue el año 91. También en la época fue en la época de gobierno de Fujimori. Y luego la ley Servir del año 2013. Entonces, empecemos con la 276, que me parece que la mayoría de ustedes están en este régimen, ¿no? Lógicamente, en este tema del régimen 276, como toda entidad pública, en algún momento salió una ley que cerraba en el régimen 276 y luego fue abierta, ¿no? Entonces, dentro del ingreso a la carrera administrativa, el artículo 40 de la Constitución Política del Perú señala que se regula el ingreso a la carrera y se establecen derechos, deberes y responsabilidades a los servidores públicos. Entonces, la Constitución Pública, de alguna manera, da ese soporte al ingreso a la carrera administrativa como tal. Entonces, de alguna forma, se quiso dar, cuando hablamos de carrera administrativa, es una progresión. Y la progresión que implica es que si ingreso de auxiliar, tendría que terminar como profesional o de repente como en algún momento manejando una encargatura como funcionario por mi capacidad de profesional, ¿no? Pero esa encargatura, como ustedes saben, son temporales. Pero yo máximo llegaría a llegar a la categoría de profesional con la máxima remuneración dentro de los niveles. Eso es, digamos, la carrera administrativa, la progresión de la carrera, la aspiración a lograr llegar, digamos, a la máxima categoría que uno dentro de, digamos, de su profesión, llámese contador, gestor de recursos humanos, llámese ingeniero o dentro de lo que ven, digamos, las diferentes carreras en el sector público, no quiere aspirar a llegar a lo máximo, ¿no? Entonces, en esta carrera, lógicamente, como en todas, no están comprendidos aquellos que desempeñan cargos políticos o de confianza. ¿Por qué? Porque es personal temporal, pues, ¿no? Como ustedes saben, o sea, el Estado es uno solo, el gobierno es el que cambia. Y como hemos visto últimamente, el gobierno ha tenido demasiada rotación en cuanto a sus gobernantes y en la rotación de sus gobernantes hacia abajo, sus funcionarios o personal de confianza son los que de alguna manera ocupan todos los estamentos del Estado, ¿no? Entonces, nos ha tocado de todo estos últimos 5 o 10 años. Hemos visto gobiernos que han durado y otros que no, como estos 3 últimos, ¿no? 3 o 4 últimos que han tenido poco tiempo y la rotación de los titulares de pliego, ministros y funcionarios de nuestras propias instituciones ha sido muy corta. Pero de alguna manera, tratando de prevalecer hoy en día más que nunca con esto de la ley de idoneidad, que el que ingresa ahora tiene que ingresar con las mismas reglas que nos pide la ley de idoneidad. Si no, se va preso el que firma y el que entró. Eso sí hay que tenerlo claro. Acá a nadie le debe temblar la mano. Los que gestionamos recursos humanos tenemos que tenerlo bien claro. Tiene que cumplirse el perfil del funcionario que ingrese, así sea el gerente general. Yo les voy a comentar, no sé si han visto el último problema que ha tenido SUNAR con el gerente general, pero si sacamos a colación un ejemplo,
Yo he tenido muchas experiencias de ingreso de funcionarios en la SUNAR. Hasta hace poco he sido, digamos, por largo tiempo jefe de la Oficina General de Recursos Humanos y conmigo no pasaba nadie. O sea, venía el superintendente, me colocaba los CV, me pedía esto tiene que entrar. Ya, perfecto, vamos a evaluarlos. Los alineamos de acuerdo a la ley de idoneidad, chequeábamos el perfil de puesto, revisábamos, y si no cumplía, le decía al señor, ¿sabe qué? No cumple por esto. Pero no puede ser, el señor es un profesional, pero no cumple. Pero no sé, haz lo que sea, yo no voy a hacer nada, le digo. No cumple y punto. Voy a sacar el informe técnico determinando que no procede su designación como funcionario público en tal área. No, no saques el informe mejor, ya pasa. Y así tenía que hacerlo. ¿Eh? Por eso les recomiendo a aquellos que gestionan recursos humanos, hoy en día tenemos todas las armas como para decir no. No dejen pasar a nadie que no cumple el perfil. Vayamos al concepto. Y así le voy a dar algunos tips. O sea, voy a estar en el tema, pero les voy a comentar así algunos tips que se manejan. Como carrera administrativa es lo que yo les comentaba, ¿no? Lógicamente es un conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso. Sí, efectivamente. Hay un concurso público y tenemos que cumplirlo. Hoy en día, ustedes saben que antes, bueno, vayamos al antes y después. Antes, cuando manejábamos un concurso público, hacíamos la publicación en los diarios de mayor circulación, a efectos de que los postulantes se preparen, y bueno, y algunos a veces llamaban a los amigos, llamaban a la familia, etcétera, etcétera, y hacían lo que sucedía en ese entonces, ¿no? De alguna manera se manejaba mal el acceso al sector público, y no debe ser así. Digamos, los que acceden a una carrera administrativa son los más capaces y deben ser aquellos que pasen todas las etapas del concurso público, ¿no? Desde la evaluación del currículum vitae, la entrevista personal, el examen psicotécnico y luego el examen escrito, ¿no? Entonces, con estos exámenes que se le toman al público, que en general se presenta como concursante a un concurso público de méritos, debe ser como tiene que ser. Nada de que hay un amigo, hay un compadre, hay un familiar, etc. Eso ya, hoy en día, sáquenselo de la cabeza, porque esto ya es un tema de corrupción, y esto sí es pena de cárcel. He visto muchos compañeros de trabajo, entre otras entidades del Estado, que han mantenido un poco esa escuela obedeciendo a su jefe de turno, y lamentablemente el que pagaba digamos, el delito era el encargado de recursos humanos. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, el decreto supremo 00590, que de alguna manera regula el decreto legislativo 276, señala que se entiende como servidor público a todo ciudadano que presta servicios en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato de trabajo. Miren, en las empresas, en los ministerios, generalmente cuando ingresan, se les hace una resolución de ingreso, de nombramiento por haber ganado un concurso público. Y las empresas con régimen laboral 728, simplemente le elaboramos un contrato de trabajo, ¿no? Donde estipulamos todas las formalidades que determina la ley en ese régimen. Ustedes seguramente estarán en una municipalidad, un gobierno regional, seguramente se emitirán las resoluciones del gobernador regional o la resolución del alcalde, donde de alguna manera o del gerente municipal, y la persona a quien le haya delegado las resoluciones de ingreso de personal una vez que ganan los concursos, se formaliza de esa manera, ¿no? Miren, hasta en eso hay diferencia, siendo el sector público no solo, ¿no? Pero por el régimen laboral, hasta en eso tenemos diferencia. ¿Cuáles son las características de la carrera administrativa, no? Permite la incorporación de personal idóneo, garantiza su permanencia, asegura su desarrollo y promueve su realización personal en el desempeño del servicio público. Claro, cuando incorporamos el personal que ha ganado un concurso público, lógicamente en la evaluación sabemos que tiene la experiencia para realizar las funciones del puesto de trabajo, que reúne los requisitos del perfil
y que de alguna manera esta persona va a permanecer dentro de la carrera administrativa hasta lograr, digamos, a la aspiración que él quiere llegar con la progresión de carrera, ¿no? Y esto se llama la promoción en cuanto a su realización personal. Entonces, eso se llama la final de progresión de carrera, como les comentaba. Empiezo ingresando en una plaza, digamos, puede ser auxiliar o puede ser un trabajador, inclusive profesional, ¿no? Pero ya estando como profesional, podría aspirar a ser el gerente municipal, que a pesar de ser un cargo público por designación, me lo pueden encargar, ¿no? Por mi conocimiento digamos, de las funciones y conocimientos del régimen, digamos, de la 276. Asimismo, hay una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos según calificaciones y méritos. Efectivamente, cuando hablamos de una estructura, hablamos de algo como esto, ¿no? Esta es la estructura de la carrera administrativa, ¿no? Donde hay niveles de funcionarios que tienen 8 niveles, donde hay funcionarios públicos y directivos superiores, ¿no? El de carrera, que es lo que apunta supuestamente la carrera administrativa, que esto el año 91, digamos, dejó de ser. Son 14 niveles, ¿no? 10 niveles de técnicos, 8 niveles de profesionales y 7 niveles de auxiliares. O sea, hoy en día hay muchos que están, digamos, en esos niveles que de alguna manera han realizado su progresión, han empezado como auxiliares y ahora están como profesionales, ¿no? Pero bueno, como ya está cerrada esa carrera administrativa, solamente se mueven los funcionarios porque estos son por designación. Y dentro de esta característica también, lógicamente, señala que en esta estructura no comprende a los servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Tampoco están en la carrera administrativa los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, ni los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, cualquiera sea su forma jurídica. Esto de las empresas del Estado lo maneja el FONAFE. Entonces, y acá el FONAFE, en algunos casos, hoy en día ya no tiene carrera administrativa, ¿no? Del FONAFE, la mayoría de empresas tienen régimen 728, ¿no? Igualmente los servidores públicos están al servicio de la nación. Sí, efectivamente. O sea, ese cliché lo tenemos desde que ingresamos a una empresa pública, ¿no? Por eso que servir en algún momento, siempre el cliché de servidor público lo mantiene. O sea, antes hablábamos de trabajadores en general. Hoy día se habla mucho del servidor público. ¿Estamos al servicio de la nación? Sí. Por eso que tenemos que tener vocación de servicio para otorgar ese servicio público. Nos debemos justamente a los usuarios. Los usuarios de alguna manera son aquellos que de acuerdo al ingreso, digamos, de atención a una entidad pública, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, siempre le voy a dar el ejemplo de la entidad donde laboro hace 27 años, la SUNAR. Por ejemplo, el año pasado logramos un récord de más o menos de 1.100.000 soles de ingresos, ¿no? Entonces, supuestamente, no, 1.000.000 no, 1.000.000.000, porque el anteaño pasado pasamos los 750 millones de soles. Ahora estamos a 1.100.000. Y lamentablemente de alguna forma, un poco de preocupación para la entidad en general. A partir de este año estamos en el régimen, nos mantenemos en la 728, pero estamos en recursos ordinarios. Desde la creación de la SUNAR el año 94 hemos estado en recursos directamente recaudados. Entonces, al estar en ese régimen, nosotros éramos o somos captadores, de alguna manera, de beneficios económicos en cuanto a nuestros recursos, ¿no? Por ejemplo, los usuarios van a las oficinas de registros públicos para hacer sus trámites de vigencia de poder, inscribir sus autos, inscribir sus viviendas, sus aeronaves y todo aquello que sea inscribible. Eso tiene un costo, tiene unas tasas.
Y esa recaudación, de alguna manera, hizo el año pasado que lleguemos a los casi 1.300.000 soles. Y como les digo, como estamos en recursos ordinarios este año, hemos tenido que devolver 310 millones, que supuestamente era nuestro saldo de balance, hemos devuelto 310 millones al Ministerio de Economía. Que si hubiéramos estado en recursos directamente recaudados, hubiéramos mejorado nuestros servicios, hubiéramos visto una aprobación de escala remunerativa, hubiéramos de alguna manera comprado otros locales para el registro, etcétera. Son 310 millones. No es un presupuesto que de repente puede tener una municipalidad o puede tener o no lo puede tener, ¿no? Pero miren esa cantidad que maneja registros públicos. Entonces, la carrera administrativa, esa es la estructura, ya se las presenté. Lamentablemente hoy en día no se activa la carrera administrativa. Y cuando hablamos de esa progresión de la carrera administrativa es lo que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, los técnicos tenían un tiempo de permanencia entre 2 y 3 años en cada nivel, ¿no? Y horas de capacitación de 51 horas. Y cuando pasaban ese nivel, lograban un ascenso, ¿no? Igualmente, los profesionales tenían un tiempo de permanencia entre 2 y 4 años para cada nivel, ¿no? Y unas horas de capacitación igual de 51 horas. Entonces, toda esta formación, ¿no? De horas en el desempeño laboral, en ese tiempo existía la evaluación del rendimiento o del desempeño. Hoy en día se llama gestión del rendimiento, ¿no? Entonces, pero lamentablemente el año 91 se desactivó la evaluación del desempeño, porque creó una psicosis general en los trabajadores del sector público, porque cuando uno lo quería evaluar, la gente temblaba, ¿no? Entonces, el Estado no, de alguna manera, si bien hubo una política de evaluación del desempeño, pero no obligaba a las entidades del Estado a que las impulse y que las apliquen. A las finales, podemos determinar que la carrera administrativa se estructura por estos tres grupos, ¿no? Un grupo profesional constituido por servidores con título profesional o grado académico, siempre reconocido por la ley universitaria, hoy en día más que nunca, ¿no? Porque ahora cuando hacemos ojo que cuando hacemos la evaluación del personal que ingresa por concurso público o personal que ingresa por libre designación, tenemos que justamente como parte de la evaluación de los requisitos del perfil, tenemos que entrar a la SUNEDU. Y ustedes saben que en la SUNEDU yo coloco los nombres y el DNI de la persona y me sale el título de bachiller, el título de licenciado, el título de maestría y o doctorado, si es que ha llevado doctorado. O sea, figuran los 4 grados. Si no figura, como me ha pasado cuando en algún momento evalué a un trabajador que ingresaba como jefe de una unidad en SUNAR, vi que no figuraba nada, ni siquiera el de bachiller. Entonces, al interrogar a este candidato, me dijo de que siempre había tenido problemas con el software de la SUNEDU. Y yo lo único que le tenía que decir, mira, ¿sabes qué? Arregla tu problema, pero acá no ingresas. Entonces, así sea la persona recomendada del alcalde, del gobernador regional, del titular de empleo, ustedes simplemente deben hacer que esta persona se retire si no cumple estos requisitos. Igual, cuando ustedes evalúen y vean y esto lo vamos a ver ya en el tema de perfiles de puestos, cuando evalúen el personal y vean la plataforma de debida diligencia, van a encontrar inclusive que la persona tiene antecedentes penales, que en su declaración jurada no lo declaró. Entonces, lógicamente, ¿qué hacemos? Desechamos el CV y no los evaluamos. E informamos que esta persona tiene justamente estos problemas, ¿no? Dentro del grupo técnico, en la 276 está constituido por servidores con formación superior, universitaria, incompleta o capacitación. Acá estamos hablando de gente que tiene bachillerato, ¿no? O tiene títulos de instituciones técnicas. Entonces, ese personal ingresa a este grupo técnico.
Y el grupo auxiliar, básicamente aquellos que tienen instrucción secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo, lo que antes le llamaban los manuales. Hoy día son los mensajeros o auxiliares propiamente, ¿no? O sea, no como grupo auxiliar, sino auxiliares. ¿Cuáles son las obligaciones en este régimen 276, no? Cumplir personal, ojo, cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público. Es que a veces nosotros cuando los jefes inmediatos requieren que hagamos algunas funciones, de repente tenemos practicantes bajo nuestra custodia, pero no para hacerle los mandados, sino de alguna manera somos los supervisores de la formación laboral de estos practicantes, ¿no? Pero sin embargo, como vemos que hay practicantes que son de carreras, por ejemplo, practicantes profesionales, y nosotros somos profesional técnico, le damos esas funciones que son personales a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera se trastoca este tipo de funciones, ¿no? Porque ya le estamos dando funciones propiamente de un trabajador de régimen laboral que ante una denuncia este practicante se puede quedar estable. Igualmente debemos conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño. Por eso, cuando ingresemos a una entidad, siempre debemos leer de alguna manera nuestros derechos y obligaciones que están en el RIS. Si es una entidad que hoy en día tiene su manual de perfiles de puestos, lo que es el MPP, o simplemente si tiene su perfil de puesto, o si no está en la etapa del régimen del tránsito a la ley Servir, seguramente actualmente deben continuar con los MOF, que a la fecha, de acuerdo a una directiva de Servir, los MOF se han quedado ahí estáticos. Los MOF hoy en día ya no deben modificarse, lo que deben levantarse son perfiles de puesto. Ya los MOF no se modifican. Entonces, hoy en día muchas entidades del Estado tienen su MOF, ¿no? Entonces, cuando ingresemos a esa entidad del Estado, nos van a entregar el RIS y el MOF. O de lo contrario, el RIS y nuestro perfil de puesto para saber cuáles son las funciones que vamos a realizar. Y asimismo, dentro de la inducción de personal, nos van a comunicar las capacitaciones a las que tenemos de alguna manera que ingresar una vez que estemos dentro de la entidad, ¿no? Asimismo, salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. Claro, esto de ser austero, bueno, es un cliché en el sector público. Y eso realmente es falso, ¿no? Porque cuando uno ingresa al sector público, y lo hemos visto en el caso de funcionarios, como es la plata del Estado y no es la plata de uno, simplemente se gasta. Entonces, siempre pagamos el mayor valor. Siempre, de alguna manera, si tenemos una caja chica, gastamos la totalidad de la caja chica. A ver, hay que esperar que pase el tren. En lugar de manejar, digamos, un presupuesto austero, siempre terminamos de alguna manera gastando todo lo que tenemos. Y esto lo vemos cuando hay cambios de un gobierno regional, un gobierno municipal. ¿Ustedes qué encuentran en la tesorería? Nada. La tesorería está en cero y encima con deudas. Asimismo, observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo. Bueno, eso sí es importante. No sé si ese sonido es de alguien que tiene seguramente digamos, su computadora abierta en el volumen. Por favor, apáguenla. En el micro. A ver, luego, observar buen trato y lealtad. Miren, he visto, por ejemplo, yo he sido testigo y he sido igualmente, como ustedes, usuario ante entidades públicas. A veces he sido maltratado, ¿no? Muchas veces he sido maltratado. He visto cómo maltratan a los ancianos, sobre todo los que cobran de alguna manera su jubilación, ¿no?
Entonces, la carrera administrativa, en este caso la 276, como en toda entidad pública, ¿qué es lo que nos pide, no? Tener buen trato y lealtad hacia el público, porque nos debemos al público. O sea, el usuario es de alguna manera el que nos da de comer, porque si damos un buen servicio, vamos a tener un buen presupuesto en el pliego, y si somos una entidad con recursos directamente recaudados, siempre los usuarios van a acudir hacia nosotros y van a pagar las tarifas que de alguna manera señalamos para todo producto, ¿no? Entonces, esto es importante. Igualmente, buen trato hacia los superiores y compañeros de trabajo, porque un buen trato implica un buen trabajo en equipo y las funciones van a salir de alguna manera de las mejores, ¿no? Porque si yo empiezo a desmotivar a los trabajadores, a crear grupos, de alguna manera se resquebraja, digamos, el área y empezamos a ser mal vistos por nuestros propios compañeros de trabajo de otras áreas y de alguna forma nos hacemos de una fama que no queremos tener. Entonces, siempre hay que propender al buen trato entre superiores y compañeros de trabajo. Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. Claro, lógicamente, si yo gano un puesto de trabajo, tengo que cumplir un horario y tengo que cumplir de alguna manera ese horario ingresando antes de la hora, no después. A pesar que el RIS o el Reglamento Interno de Trabajo, si es una entidad del 728 que aún no tiene RIS, me señala que mi ingreso es a las 8 de la mañana y tengo una tolerancia de 10 minutos. Como tengo esa tolerancia, todos los días vengo 8 y 5, 8 y 10, 8 y 7, 8 y 3, pero no vengo antes. Entonces, la idea es que siempre seamos puntuales y venir antes de la hora. Guardar la absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter aún después de haber cesado en el cargo. Eso sí es básico, porque hay información relevante que nosotros como funcionarios públicos manejamos. Y es información que de alguna forma, de alguna manera, los usuarios lo piden vía, digamos, a través de un tema que trata en la cual hacen un pago a la entidad para que cualquier documento de gestión ellos puedan solicitarlo y nosotros, previo pago de un costo, se lo entregamos, ¿no? Entonces, claro que esta ley que salió en la cual uno tiene que cumplir con entregar la información a los usuarios, a veces trae problemas porque nos piden planillas de hace muchos años, nos piden documentos de hace muchos años, y esta ley de transparencia a veces es perjudicial para aquellos que estamos en el día a día trabajando en nuestras propias funciones, ¿no? A veces trabajamos para el público que requiere información relevante que después hacen demandas o de alguna manera denuncian a funcionarios. Entonces, hay también una ley que determina que una vez que salgamos de una entidad pública, después de un año, dentro de ese año no podemos divulgar lo que hemos estado de alguna manera trabajando dentro de las funciones, la información que hemos estado manejando. Asimismo, los servidores públicos que determinan la ley o que administran o manejan fondos del Estado deben hacer declaración jurada de sus bienes y rentas. Miren, hoy en día la Contraloría se ha sistematizado y yo francamente yo he tenido un acercamiento con la Contraloría porque hoy en día manejan lo que se llama, aparte del aplicativo de la declaración jurada de bienes y rentas y de la declaración jurada de intereses, manejan un aplicativo que es la declaración jurada de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Este es cuando se va, digamos, un titular de pliego anterior y entra uno nuevo. Entonces, antes teníamos que hacer toda una documentación manual, cerro de documentos, tanto del que entra como del que sale. Hoy en día hay 11 sistemas administrativos que se manejan en el aplicativo y cargamos todo en ese aplicativo. Inclusive formatos que hay que en Excel que se ingresan como declaración jurada y se registran en ese aplicativo. Para mí es lo mejor que hizo la Contraloría. Y en cuanto a la declaración jurada, como todos sabemos, aquellos que manejamos fondos y aquellos que somos funcionarios o personas obligadas, tenemos que, al ingresar a la entidad, tenemos que hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes, presentar nuestra declaración jurada al inicio, la periódica y al cesar. Eso para los que son, de alguna manera,
funcionarios o personal que maneja fondos o personal que de alguna manera está obligado a presentar la declaración jurada de bienes y rentas y su declaración de intereses. Como provisiones que tenemos, realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria. Eso es cierto, ¿no? Porque, miren, hasta con el trabajo remoto, hemos visto que mucha gente del sector público ha estado trabajando para entidades o para empresas privadas. ¿Por qué? Como una vez que terminó la pandemia, digamos, la gente seguía en trabajo remoto y seguramente ustedes han tenido estos casos, ¿no? Que en algún momento llamaba a un trabajador y no contestaba. Y a la hora o a la media hora recién contestaba. Y contestaba de la calle. O de repente ya contestaba de su casa. Entonces, ¿qué sucedía? Que en ese lapso que no se le ubicaba, él ya tenía la llamada, regresaba a su casa y recién contestaba diciendo, sí, lo que pasa es que pucha, estuve cargando el celular o no te escuché. Pero estaban realizando labores en una entidad privada o estaban realizando labores personales, en la cual le implicaba ciertos ingresos. Dentro de la presencialidad también hemos tenido casos, ¿no? Gente que, por ejemplo, daba asesorías, pedía permisos por 1 hora, 2 horas, y se iba a hacer asesorías a empresas diferentes, ¿no? Hoy en día, ¿qué ha sucedido? O sea, la idea es justamente evitar que este personal haga actividades diferentes. Me acuerdo un caso de un abogado que de alguna manera era un dirigente sindical, que cuando descubrimos que estaba dando asesorías al Jurado Nacional ante el Jurado Nacional de Elecciones para candidatos a las municipalidades, lo vimos en una grabación. Tuvimos que hacerle un proceso administrativo y luego un despido, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe evitar. O sea, si uno tiene una entidad, si uno está trabajando en una entidad del Estado, debe cumplir con su horario de trabajo y luego, después de ese horario de trabajo, realizar cualquier actividad, sea privada o lo que sea, que de alguna manera le demande réditos, pero no tiene que mezclarse con el horario de la entidad. Salvo labor docente universitaria, donde de acuerdo a ley te dan 6 horas a la semana de docencia universitaria. Y adicionalmente, si eres parte de, digamos, de pertenecer a un directorio de una entidad del Estado, puedes hacerlo. O también, de alguna manera, puedes ser regidor en una municipalidad o en un gobierno regional. Eso sí te permite, dentro de tu horario de trabajo, laborando en una entidad del Estado, puedes ser regidor, puedes ser docente y de alguna manera puedes irte a tus reuniones de directorio, que duran 1 hora, 2 horas, y es una vez al mes, donde no tienes ningún problema. Asimismo, ¿qué otra prohibición hay? Percibir retribuciones de terceros para realizar u omitir actos de servicio. Esto ya está, miren, esto ya lo habla la 276 desde el año 85, ¿no? O el año 84. Hoy en día ya es corrupción. Si tú percibes una retribución que se le llama hoy día una coima, lamentablemente ya estás perdido. Ahí tienes de arranque una pena privativa de 4 años y medio, solamente por recibir una retribución. Y eso lo están padeciendo hoy día la policía, ¿no? Porque ustedes saben de que la policía, de alguna manera, tenía esta mala fama en las cuales, o tramitadores, ¿no? De algunas entidades que pedían, y tramitadores siendo trabajadores de las entidades, que pedían un monto X para que les haga un servicio muy ágil y de inmediato. Hoy en día eso ya está penado y hoy en día hay que cuidarnos como nunca. Luego, realizar actividad política partidaria durante el cumplimiento de las labores. Hoy en día ya hay documentos que hablan sobre este tema. Bien, ya son las 8:11, yo creo que vamos a tener unos 10 minutos de receso para continuar, ya para poder hablar sobre los regímenes laborales. Continuamos a unos 10 minutos. Correcto, señor César. Entonces, tenemos, por favor, unos 10 minutos y volvemos en 10 minutos para continuar nuestra sesión. Por favor, a los señores participantes,
tienen para un ratito tener este refrigerio. La política partidaria, los del cumplimiento de la labor. Esto lo hemos visto de alguna manera muchas veces, ¿no? Sobre todo en estos últimos 7 años, la actividad partidaria dentro de la política se ha movido demasiado digamos, a nivel de entidades públicas, ¿no? Porque hemos visto de que muchos trabajadores, por temas de amistad, por temas, más que nada, por pertenecer a algún partido político, inclusive nuevo, se ha podido detectar que han hecho la actividad política dentro de las entidades del Estado. Por eso que el Estado empezó a regular este tipo de manifestaciones de los trabajadores, ¿no? Inclusive con penas de alguna manera punitivas y de alguna forma trató de frenar justamente este tipo de actividades, que lo ha hecho, ¿no? Porque inclusive pueden ser denunciados por sus mismos compañeros de trabajo cuando hay este tipo de actividad. El tema ya está de alguna manera frenado, ¿no? Luego, emitir opinión a través de como prohibición. Estamos en la parte de prohibiciones. Emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos del Estado, salvo autorización expresa de la autoridad competente. Efectivamente, yo no puedo salir a una radio, no puedo salir a la televisión o a algún medio escrito a expresar mi punto de vista quejándome de la entidad, ¿no? O sea, eso de alguna manera es una prohibición. O sea, si bien de alguna forma no es un tema punitivo, pero sí es una prohibición laboral, en la cual a uno le pueden hacer un PAD, un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Por un tema de difamación. Celebrar por sí, o sea, está prohibido celebrar por sí o por terceras personas o intervenir directa o indirectamente en los contratos con su entidad en lo que tenga interés el propio servidor, su cónyuge o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Esto lo hemos visto por televisión hasta el día de ayer y hoy día seguramente lo vamos a ver como noticia, ¿no? Siempre, por ejemplo, hoy día he leído que la ministra de Transportes y Comunicaciones tiene acciones en Gran y Montero. Entonces, justamente están requiriendo que el Estado, a través de la inscripción de estas acciones, se reflejen, ¿no? Y lo prueben. Entonces, eso de alguna manera no puede ser, porque si el Estado tiene un juicio contra esta empresa que de alguna manera ha sido nociva, digamos, con 2 gobiernos anteriores, entonces, ¿por qué mantener acciones de esa entidad, no? Pero bueno, ya son cosas de las personas que ingresan al gobierno, pues. Entonces, no podemos, ojo, no podemos negociar por decir, yo puedo tener un negocio fuera, puede ser mi hermana, puede ser mi cuñada, puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, o puede ser cualquiera hasta el 4º grado de consanguinidad que tenga un negocio propio, donde yo como trabajador los puedo invitar, pero estoy incurriendo en un delito. Entonces, el Estado, de alguna manera, a través de la declaración jurada de intereses y a través de la declaración jurada de bienes y rentas, justamente aquellos que estamos obligados nos señala si es que tenemos negocios propios y si están registrados en la SUNAT, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien determina que yo, funcionario, tengo alguna empresa privada que está haciendo negocios con el Estado, lógicamente que acá sí estoy incurriendo en delito, ¿no? Entonces, esto se ha visto mucho últimamente con el gobierno de Castillo, con la familia de este presidente, con familiares de los ministros que han salido, etcétera. Tenemos ejemplos a la vista, ¿no? Luego, realizar actos de hostigamiento sexual conforme a la ley sobre la materia. Eso
está prohibido, penado. Hoy en día el acoso sexual, si antes salió, digamos, esta ley hace más o menos 5 años, salió pero demasiado light, o sea, los trabajadores no le hacían mucho caso. Pero hoy en día, si yo le pongo la palma de la mano en el hombro a una secretaria, puedo ser plausible de una denuncia por hostigamiento sexual. Si le mando correos, si le mando WhatsApp, si le hago de alguna manera movimientos corporales, de alguna manera intentando acosar a alguna persona, estoy realizando actos de hostigamiento sexual. Y eso de alguna manera está penado con el despido. Primero puede ser una llamada, no llamada de atención, acá de inmediato la primera sanción es suspensión, que puede ser hasta por 1 año, y la segunda es despido. Y no solamente termina ahí, la persona o la víctima hace una denuncia penal acompañado por el empleador. Entonces, no solamente es perder el trabajo, sino por fuera voy a tener una denuncia penal que me va a costar 4 años o 5 años de cárcel. Así que tengamos mucho cuidado con estas prohibiciones dentro del ambiente laboral, que también está en la 728, está en la ley Servir, ¿no? Y en pocas palabras, hay que evitar. Hay otras prohibiciones que también la ley puede señalar. ¿Qué derechos tenemos en la 276? Hacer carrera pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa. Efectivamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de carrera pública es cuando está activa el tema de la carrera administrativa. O sea, llegar hasta nuestra categoría más alta de acuerdo a nuestra profesión, ¿no? Pero en base a nuestro mérito. Pero lamentablemente hoy día no hay. O sea, más fácil es ser designado en una plaza de confianza donde puedo llegar más rápido, pero no es en base al mérito, sino por la designación del gobierno de turno. Luego, gozar de estabilidad. De un servidor puede ser cesado ni destituido si no por causa prevista en la ley. Esto también está en la 276, en la 1057 y en cualquier régimen, ¿no? Pero en la ley de base de la carrera administrativa, lógicamente, de acuerdo al Tribunal Constitucional, todo trabajador que ha sido despedido y que de alguna manera no ingresó, miren, no ingresó por concurso público, no puede ser repuesto. Eso han hecho muchos trabajadores de confianza que de alguna manera fueron despedidos. Hay trabajadores de confianza que han estado 4, 5, 7 años y como había continuidad, indicaban de que ya se habían quedado en forma permanente. Pero ya el Tribunal Constitucional ha determinado de que para que uno sea repuesto, tiene que haber concursado y ganado una plaza. Entonces, dentro de esta premisa de gozar de estabilidad, sí, efectivamente, yo ingreso a una entidad para hacer carrera y solamente puedo ser despedido o cesado o destituido por falta grave. Y eso está en el reglamento de ingreso del servicio civil de cada entidad, ¿no? Asimismo, percibir la remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo bonificaciones. Bueno, eso es de ley, pues yo entro a trabajar a una entidad y lógicamente ese ingreso, sé que es una remuneración aparente, agradable, es una entidad que ya la conozco, que inclusive cuando entro a su página web veo que tiene de alguna manera que es una buena organización, tiene un buen CAP, tiene un buen PAP dentro de los documentos que yo puedo ver en su página web. Inclusive puedo ver las bonificaciones que paga y los beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Postulo. Y, ya y si es que gano, justamente gano la remuneración que está en el CAP, en el PAP, mejor dicho, en el presupuesto analítico del personal, de acuerdo a la plaza que he ocupado en el cuadro de asignación de personal. Entonces, eso es claro, ¿no? Hago carrera ganando la remuneración que corresponde a mi nivel. ¿Qué otro derecho tengo? Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales. Eso también, como le digo, está regulado y lo vamos a ver en la 728 y en la ley Servir y en el régimen CAT, ¿no? Que es igualito, ¿no? Hay permisos personales, permisos por atención médica, hay licencias sin goce de remuneraciones. Hoy en día hay licencias que han surgido de la necesidad, por ejemplo, licencia por laborar en otra entidad del Estado, que no tiene, o sea,
que no tiene plazo, simplemente yo cumplo con el mínimo. Por ejemplo, yo ingreso a una entidad y digo, ok, para que tú tengas derecho a una licencia sin goce de haber, mínimo tienes que tener 6 meses continuos. Una vez que pasen los 6 meses continuos, ya tienes derecho a pedir licencia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy en día muchas personas, inclusive CAS, que es lo que estoy viendo hoy en día, los CAS también pueden solicitar licencias sin goce de haber y se van a otra entidad del Estado que son contratados como CAS con otra remuneración en otra posición. Entonces, en la 276 también lo pueden hacer, en la 728 también lo pueden hacer. Entonces, son licencias sin goce de haber por laborar en otras entidades del Estado. ¿Cuándo culmina? Cuando terminan las funciones en esa entidad. ¿Puede terminar antes? Sí, regresan y lógicamente vuelve a la normalidad su trayectoria laboral, ¿no? Luego, obtener préstamos administrativos. Bueno, en la 276, supuestamente ya en algunos casos se dan o no se pueden dar. Yo que recuerde, no sé si hoy en día en las entidades, en los ministerios seguirán dando préstamos administrativos, ¿no? Porque hoy en día los ministerios generalmente manejan su CAFAE, hacen actividades, aparte el CAFAE recibe una inyección del MEF a efectos de que digamos, ese monto pase a la remuneración de los trabajadores, ¿no? Entonces es un adicional más, pero lamentablemente en algunos casos son no pensionables, entran a lo que se llama el BED en algunos casos, que bueno, son remuneraciones que en una ocasión lo vi justamente en un taller, que no es para verlo ahora, pero son bonificaciones que al ser reunificadas, eh, el año 2019 salió una ley que la reunificó y de alguna manera ha creado su propio básico un poco más interesante que antes, ¿no? Del 2019. ¿Qué otro derecho tienen los del lado 76, ¿no? Ejercer docencia universitaria sin ausentarse del servicio más de 6 horas semanales, que ya lo hemos visto. Recibir menciones, distinciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos personales. La orden del Servicio Civil del Estado constituye la máxima distinción. Sí, efectivamente, cuando hay buenas acciones del empleado, la única motivación es condecorarlo, y esto de la orden del Servicio Civil del Estado es muy poco, para serles sinceros, hoy en día no se utiliza mucho esta condecoración, es muy poco lo que vemos, no es frecuente en las entidades de la 276, ojalá que lo reactiven como un tema motivacional, ¿no? Asimismo, reclamar, ¿qué otro derecho hay? Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes de las decisiones que afecten sus derechos. Sí, efectivamente, o sea, si estoy de alguna manera hostilizado, hostigado por parte de mi empleador, puedo reclamar ante el Poder Judicial o puedo reclamar ante las instancias pertinentes de la entidad, ¿no? Acumular a su tiempo de servicio hasta 4 años de estudios universitarios a los profesionales con títulos reconocidos por la ley universitaria, después de 15 años de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos. Bueno, ustedes saben que hay tiempos de servicio de 25, 30 años, ¿no? Entonces, estos tiempos de servicios justamente se acumulan para llegar a esos topes. No ser trasladado a entidades distintas sin su consentimiento. Esto es lo que se llama los desplazamientos. O sea, en las entidades, en los años 90, si más no, 80, 90, se utilizaba mucho los desplazamientos de un ministerio a otro, ¿no? Hoy en día se utiliza, digamos, muy poco, no es muy frecuente. Generalmente todo lo de la 276 se quedan en sus ministerios y este traslado no, digamos, no es frecuente, ¿no? Pero sí, anteriormente sí se utilizó esta figura para ser destacados de una entidad a otra. Constituir sindicatos con arreglo a ley, eso está en todos los regímenes. Hoy en día, cualquier régimen laboral dentro del sector público, y más aún con la ley de negociaciones colectivas, la 311-88, que es la nueva ley de negociaciones que salió el 2021, noviembre del 2021, con eso hoy día se está regulando justamente las negociaciones colectivas. Y básicamente lo está manejando lo que se llama el procedimiento de negociación centralizada y descentralizada, ¿no? Que son dos tipos de negociaciones. En la centralizada están
los centros federados, donde tienen todos los sindicatos del sector público afiliados, y cuando ganan su pliego de reclamos, como ha sido el año pasado, que todas las entidades que estaban con la negociación centralizada tuvieron una bonificación de 500 soles que fue pagado en diciembre, y un incremento de, por cada régimen laboral, creo, si mal no recuerdo, 54 soles en la 276, 62 en el régimen cash, y en la 728 fue un poco menos, ¿no? Parece que nos dieron como 45 soles mensuales. Esa es la negociación centralizada. Y la descentralizada son los sindicatos que en forma autónoma negocian con el empleador, ¿no? Parece que el otro año el Ministerio de Economía quiere utilizar a todos bajo una negociación centralizada, con esos aumentos mínimos que dan hoy en día. Luego, hacer uso de la huelga en la forma que la ley determine. Claro, la ley de negociaciones colectivas regula lo que es la huelga, ¿no? Si la huelga de alguna manera no está comunicada con anticipación al Ministerio de Trabajo, esta huelga de alguna manera es una huelga que, por decir, si yo presento mi documento al Ministerio de Trabajo, dándole plazo de huelga a mi empleador y ejecuto la huelga sin que el Ministerio de Trabajo saque su resolución autorizándome a hacer la huelga, y yo lo hago, y de repente en el interín la resolución sale en mi contra, o sea, que el Ministerio de Trabajo ha emitido pronunciamiento determinando de que la huelga es improcedente, pero yo ya la hice. ¿Qué es lo que sucede? El empleador, lógicamente, hace los descuentos de ley y realiza los procedimientos administrativos a aquellos trabajadores que estuvieron de huelga. Luego, gozar al término de la carrera de pensión dentro del régimen que le corresponde. Claro, en la 276, si mal no recuerdo, la mayoría, antes que salgan las FP, entraron ya con la 19.990, ¿no? En la cual terminaban, digamos, la jubilación. En algunos casos estaban con la 2530, donde recibían, digamos, en forma, claro que esto de la 2530 fue prohibido en la época, en el gobierno de Alan García, pero ganaban con la 2530 la remuneración, en cuanto a su pensión, la remuneración del activo similar a su plaza. Por decir, si yo salía como un profesional que ganaba 3.000 soles en la 276 y actualmente el de la 276 gana 5.000 soles, con la 2530 gano los 5.000 soles. Pero como ya fue prohibido, salí con la pensión de mi remuneración de ese año. Con la 19.990, como está regulado con esa luz, con la ONP, la ONP regula, la Oficina Nacional de Pensiones, me regula hasta un tope, que son 850. Entonces, estos 850 es lo que voy a percibir de acuerdo a mis años de servicio, ¿no? Que hay una tabla que yo manejo. Y si estoy en la FP, ustedes saben que la FP ya últimamente ha hecho 4 pagos a los que estamos en la FP, y de alguna manera nos preguntamos, ok, yo me voy a jubilar en 2 años, y con todo lo que he retirado, ¿llegaré a jubilarme? ¿Me alcanzará mi pensión? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los que hemos retirado ese dinero, ¿no? Gracias a que el gobierno abrió las FP para poder darnos esa pensión. Entonces, ese es un gran grupo, o sea, prácticamente es una gran cantidad de pensionistas de las AFPs, que no sé cómo terminarán en cuanto al mínimo de pensión que van a tener que cobrar cada mes. Luego, los derechos reconocidos por la ley a los servidores públicos son irrenunciables. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, todos los derechos que estamos comentando son irrenunciables. O sea, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero constituir sindicatos, porque a pesar de que hay un grupo de gente que quiere hacer su sindicato, ¿no? Pero uno dice, no, yo no voy a constituir sindicatos ni hablar. Pero si la ley te lo reconoce, pero no reconozco, claro. Entonces, eso es un derecho irrenunciable que yo como trabajador, de alguna manera, agrupo a 20 trabajadores y con eso ya tengo mi sindicato, ¿no? Entonces, hay derechos que uno puede utilizarlos y que el empleador no me puede decir no lo hagas. ¿Cómo termina la carrera administrativa? Por fallecimiento.
efectivamente, por fallecimiento, ¿no? Acá, bueno, he tenido muchas historias de gente que tenía una buena carrera administrativa y lamentablemente fueron truncados por enfermedades graves o accidentes, etcétera, y fallecieron. Bueno, ahí tienen, digamos, lo que tienen que hacer es pagarle su CTS, o sea, su liquidación por tiempo de servicios. En caso hubieran tenido su póliza vida ley, pagarle, digamos, los montos que determina esta póliza vida ley y todo aquello que determina, digamos, un monto para la viuda y los hijos, ¿no? En caso de renuncia, podemos hacerlo en cualquier momento, pero generalmente de acuerdo a ley, tenemos que hacerlo con un plazo mínimo que estipula la ley, ¿no? Generalmente son 30 días antes, ¿no? Entonces, nosotros presentamos la renuncia a efecto de poder retirarnos. Cese definitivo, bueno, cuando hablan de cese definitivo es cuando de alguna forma, por X motivo, podemos salir por falta grave, alguna denuncia en la cual la autoridad misma nos cesa, ¿no? Destitución igual, o sea, el cese definitivo, la destitución tienen los mismos, en este caso, tienen las mismas reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Una destitución es cuando ya es una falta grave flagrante por algo que de alguna manera está determinado. Y un cese definitivo es cuando ya cumplimos, pero de repente tenemos denuncias de una autoridad y a la final cesamos al trabajador, pero nos corremos el riesgo de alguna demanda. Entonces, este cese definitivo tiene que estar bien configurado. La destitución ya es cuando es flagrante el delito, ¿no? Y está estipulado por un proceso administrativo. En el caso de personal de confianza, la destitución es inmediata. De alguna manera, ante una falta grave, es destituido digamos, el trabajador de confianza. Son casos justificados para cese definitivo, las siguientes. Límite de 70 años. Pérdida cuando hablo del límite de 70 años, miren, acá hay un tema curioso, ¿no? Dentro del régimen de la 728, estamos regulados en el tema justamente con el cumplimiento de la jubilación, donde hay la jubilación anticipada y la jubilación por cumplir 70 años, que es la automática, la inmediata. Yo puedo cumplir 65 años, que es la de ley. Es decir, yo cumplo 65 años hoy día y me jubilo tranquilamente. Si estoy en la AFP, le puedo decir a la AFP que me dé todo mi fondo. Si no, le digo, oye, ¿sabes qué? Págamelo como una pensión mensual, ¿no? En los CAS, ¿qué sucede? Los CAS no están regulados con una jubilación de 70 años automática. O sea, obligatoriamente, el CAS se puede quedar 70, 80, o sea, hasta que su capacidad física lo determine. No está, de alguna manera, dentro de la jubilación automática. El 728, el 276, sí lo está, y el de la ley Servir. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la entidad, aquellos que cumplen 70 años y están dentro de todas dentro de sus esfuerzos físicos, dentro de sus, digamos, capacidades mentales al 100%? Les estamos haciendo un convenio de continuidad laboral. Quiere decir que si yo hoy, por ejemplo, hoy estamos 24 de, 23, ¿no? 23 de marzo, cumplo 70 años. Ya he realizado todo un procedimiento, en pocas palabras. Su jefe inmediato lo ha solicitado por un tiempo más, cumplido los 70 años, a efecto de que quede en permanencia. Recursos Humanos recibe el pedido, que está aprobado, y le emitimos un convenio de continuidad laboral y señalamos que se queda desde el 23 de marzo por 6 meses más. Luego, a los 6 meses, le decimos al jefe inmediato, ok, ¿se queda o ya es definitivo el cese? No, se queda. Le volvemos a hacer otro convenio hasta, bueno, me están comentando que va a salir una ley en la cual la jubilación ya va a ser en forma potestativa hasta los 75 años. Entonces ya no habrá la necesidad de hacer un convenio, pero sí va a salir con ciertas restricciones porque va a haber exámenes médicos de por medio y una evaluación de las capacidades mentales.
Luego el tema cese definitivo por pérdida de la nacionalidad. Esto básicamente cuando de alguna manera pierdo la nacionalidad porque de alguna forma me quiero ir a otro país o me voy a un país, de alguna manera solicito integrarme justamente a la nacionalidad de ese país y ya no soy peruano. ¿Por qué? Porque para ser un trabajador del sector público se requiere ser peruano. O sea, es raro que un extranjero trabaje para el sector público, ¿no? Salvo que tenga familiaridad con, digamos, madre peruana, padre peruano, hijos peruanos. En esos casos ya tiene la doble nacionalidad. Pero si pierde en estos casos la nacionalidad por X motivo, se le retira. Incapacidad permanente físico-mental. Claro, acá una persona que no está con al 100% de sus cabales físicas y mentales no puede de alguna manera continuar trabajando, ¿no? Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo. Bueno, esto se puede ver con las decisiones que puede tomar cualquier trabajador que ingresa, ¿no? Por ejemplo, dentro del periodo de prueba, de alguna manera podemos determinar esta ineficiencia, ¿no? Y se le cesa en forma definitiva. Tal como comentamos, la carrera administrativa fue cerrada en el año 92 mediante decreto ley 26093 de la ley de presupuesto. Entonces, y como les hablé al inicio, ¿no? Básicamente se cerró ¿para qué? Establecer políticas de austeridad y lograr realizar las evaluaciones y ceses colectivos. En esa época, en un inicio fueron cesados más de 450.000 trabajadores. Ahora, estos 450.000 trabajadores, durante los años y a través de decretos, leyes, y en unos casos de leyes, emitidos a través del Ministerio de Trabajo, fueron reincorporados mediante listas, ¿no? Yo estaba he sido de alguna manera parte, digamos, de estas comisiones de reincorporados hasta la quinta lista. Ahorita vamos a hacer una sexta lista, donde el Ministerio de Trabajo, de alguna forma, de una manera simple, ¿qué es lo que hace? Recibe de aquellas personas que fueron cesados en esa época, recibe las peticiones y se inscribe, digamos, en la modalidad de reincorporación, en otra de jubilación inmediata. Son como 5 especialidades, ¿no? Pero generalmente las que de alguna manera se activan son las de reincorporaciones y jubilación, porque ya son gente que tienen más de 60 años de esa época, ¿no? Del año 91. Entonces, y se está por activar ya la sexta lista para reincorporarlos. Es todo un análisis que hace el Ministerio de Trabajo, recibe todos estos petitorios, arma, digamos, una relación de los que aprueban y luego publica en el peruano los apellidos y nombres de estas personas y la entidad donde va a ser reincorporado. Así no haya trabajado en esa entidad, ¿eh? Y en algunos casos, cuando ya son muchos de una sola entidad, ya trata de meterlos a esa sola entidad, pero en mi caso he tenido trabajadores de otras entidades que hemos tenido que reincorporarlos y en forma obligatoria, porque ya son sentencias firmes, en la cual sí tienen que entrar y de todas maneras ver si hay presupuesto, registro de aire en la plaza vacante que tenemos. Igualmente, el Decreto Supremo 005 del año 90, ¿qué cosa derogó, no? Los capítulos 12 y 13 del Reglamento de la Carrera Administrativa sobre la falta de sanciones y procesos administrativos disciplinarios. ¿Por qué lo derogó? Porque cuando salió la ley Servir, justamente determinó todo un procedimiento para lo que son los PAT, los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces, en el sector público, régimen 276, régimen 728, régimen 1057 CAS, régimen 357 de la ley Servir, todos se manejan bajo los PAT determinados por la ley Servir. Ya no funcionan, en este caso, en formas autónomas los procesos administrativos que tenía antes cada régimen. Restitución de la ley
240-41, servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos. Esto salió un decreto de urgencia, la 016-2020 del 24 de enero del 2020, ¿no? Donde señalaba que a partir de la vigencia de dicha norma no era posible que un servidor contratado bajo la 276 pueda estar dentro de los alcances de la ley 24041. ¿Y qué decía esta ley, no? Que justamente que todos aquellos que tenían un año ininterrumpido no podían ser cesados ni destituidos. Entonces, se restituyó esta prohibición que dio la 016-2020 y hoy en día aquellos trabajadores o aquellos que estaban en la 276 y que hoy día de alguna manera han entrado, se encuentran, digamos, contratados en labores de naturaleza permanente, no pueden ser cesados ni destituidos, o sea, están continuando, ¿no? Luego hay con fecha 23 de enero, la ley 31.115 derogó los artículos 2, 3, 4 y 13, la cuarta disposición complementaria final y la única disposición derogatoria del DEU 016-2020, estableciendo lo siguiente: la restitución de normas derogadas, ¿no? Restitúyase la ley 240-41, servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente. O sea, ya con esta ley del año 2021, la restituye, o sea, le da nuevamente efectos a esta nueva ley en el sentido de que estos trabajadores que están bajo esa condición no puedan ser cesados. Y encima les dan presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el actual número de trabajadores públicos hoy en día? 1.400.000, ¿no? En los 4 regímenes que tenemos hoy. Tenemos un 17% en el régimen CAS, un 7% en la 728, un 16% en la 276, otros en regímenes especiales, ¿no? Este es, digamos, bueno, una foto o una radiografía de la 276 desde el ingreso. En el tema, en la parte remunerativa podemos observar lo que es el MUC, el monto único consolidado, que viene a ser, digamos, el ingreso de carácter no remunerativo también, que viene a ser el BET, el monto del CAFAE, el ingreso por condiciones especiales y por situaciones específicas. Eso seguramente ustedes, aquellos que trabajan en la 276, lo tienen bien en claro. Como les digo, esto el año 2019, finales del 2019 fue regulado, ¿no? Y las remuneraciones fueron unificadas. Entonces, el día de mañana ya vamos a hablar claramente de lo que es el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, pero ampliamente, ¿no? Porque este régimen, si bien es propio del régimen privado, antes, de alguna manera, se manejaba en el sector privado como la ley 4916, antes del año 91, ¿no? Y algunas entidades del Estado también manejaban este tipo de régimen, ¿no? 4916. Pero en el año 91, en el gobierno de Fujimori, se da este decreto legislativo 728 y de alguna manera trastoca, transforma, le da nuevas pautas a todos los conceptos que de alguna manera se manejaban en la entidad privada, como lo que era la compensación por tiempo de servicios, como lo era las vacaciones, que tiene su propia regulación, que es el decreto legislativo 713, la CTS con la 650, acá en la 728 no te habla de concursos públicos, es un régimen netamente privado, no habla de desplazamientos, no habla, digamos, de resoluciones de ingreso, no habla, por ejemplo, de los PAT, ¿no? Habla solamente de lo que es la parte de sanciones, derechos y obligaciones, pero no te habla de ese lenguaje que conocemos en el sector público. Es netamente manejo de lo que es gestión privada en las empresas privadas. Pero este régimen lo asumen las nuevas entidades que crea el gobierno de Fujimori, como les comenté, caso SUNAT,
Indecopi, la SUNAR, digamos, las nuevas, los organismos reguladores como SINER o SINERMIN, todas esas entidades de alguna manera toman en cuenta este régimen. Y de alguna forma se va convirtiendo en un híbrido, ¿no? Entonces, en la 728, a pesar que este régimen puro del sector privado maneja reglamento interno de trabajo, a raíz de que Servir determinó de que ya las entidades en general de cualquier régimen tienen que tener el reglamento de ingreso del servicio civil, los reglamentos internos de trabajo quedan fuera. Y eso, y les comento con una experiencia, ¿no? El año 2014 me fui al Ministerio de Trabajo a presentar el reglamento interno de la SUNAR modificado, ¿no? Porque el reglamento interno se puede modificar por cualquier circunstancia laboral que pueda suceder dentro de la gestión en la entidad, ¿no? Entonces, al haber una modificación, llevé el reglamento interno de trabajo modificado y la directora justamente de trabajo me dijo lo siguiente: señor Helera, ¿sabe qué? Nosotros ya no recibimos reglamentos internos de trabajo de las entidades públicas. Ustedes tienen que tener su RIS. Y de alguna manera, a partir de ese momento empezamos ya a generar lo que es el reglamento interno del servidor civil y dejamos de lado el reglamento interno de trabajo. Siendo 728, porque si ustedes leen el régimen laboral del decreto legislativo 728, habla de los reglamentos internos de trabajo, ¿no? No te habla de RIS. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a dar más ejemplos de lo que nos habla el decreto legislativo 728, que es muy flexible, es muy amplio, pero dentro del marco público se vuelve un poco riguroso, porque todo lo establecido en él tenemos que cumplirlo, porque tenemos una oficina de control interno que cada vez que somos creativos, viendo lineamientos, creando directivas, modificándolas, de alguna manera regulando nuestros concursos públicos de méritos dentro de la 728, tenemos que hacerlo bien. Entonces, eso lo vamos a ver mañana con detenimiento y luego vamos a entrar también al régimen CAS, que seguramente ustedes deben estar ávidos de curiosidad con lo último que ha sucedido con esto de la ley del presupuesto, donde nos dijo, oye, si tienes personal de los DU, por la cual los DU de emergencia, por la cual los contrataste y tienes presupuesto, se quedan en forma permanente, si no, los dejas. Y ha habido de alguna manera, en la mayoría de entidades del Estado, se ha tenido que cesar una gran cantidad de personal CAS, teniendo ellos el derecho de quedar de forma permanente. Entonces, eso lo vamos a analizar el día de mañana. No se olviden de dejarme las preguntas para poder, no sé si tienen algunas preguntas dentro de lo que hemos comentado, para poder absolverlas. Les voy a dejar mi correo en el chat. A ver, un momento, vamos a buscar el chat. Les voy a dejar mi correo para que me escriban y me dejen las preguntas. A ver, un minuto. Si no, también, señor César, que lo envía nomás al correo de la entidad y ¿Ya? a los participantes les voy a enviar el correo a sus WhatsApp para que le escriban algunas dudas y mañana lo Las resolvemos. absolvemos durante digamos, la explicación. Ahí las absolvemos. Correcto, correcto. Entonces, me lo envían nomás a través del correo de la entidad y yo les voy a enviar a los participantes para que ellos le escriban y la absolvemos mañana. Ya, perfecto. Está bien, perfecto. Y mañana continuamos con la 728 y el régimen CAS con más ejemplos, así, ejemplos reales, ¿no? De lo que está pasando hoy día, porque
el Estado realmente nos está costando un poco entenderlo porque hay ya demasiada normativa y se viene más. Y eso es lo que quiero comentarles mañana, el tema de los registros AIR, inclusive cómo está alterando el orden laboral, ¿no? Más puede un registro AIR que una estabilidad laboral de un trabajador. Y mañana les voy a comentar una experiencia que he tenido ayer en el MEF, que ya me lo están arreglando. Más bien les agradezco, espero que el día de mañana podamos seguir departiendo con este taller y ya con las preguntas que me hagan podamos armar una buena respuesta y dar mayores detalles al tema. Muchas gracias y nos vemos mañana. Correcto, señor César. Muy agradecido y también a todos los participantes, a todos los compañeros y compañeras que hemos tenido de participantes esta noche. Y por favor, el día de mañana se los estamos haciendo llegar a sus WhatsApp, correo suyo para que hagan las preguntas y yo se lo paso a su correo, por favor. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Hasta mañana, gracias a todos. Muy buenas noches a todos ustedes, muy agradecido a todos. Hasta mañana.